90.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Luego de las elecciones del fin de semana pasado, en particular de las constituyentes, se empieza a reconfigurar un escenario de nuevos liderazgos políticos interesantes que emergen, no de los partidos tradicionales, sino que de organizaciones sociales, de listas que espontáneamente se armaron a partir de grupos organizados desde la revuelta de octubre del 2019, y eso nos plantea el escenario de las dificultades para la gobernabilidad, y hay quienes han levantado la mano sobre lo importante que es en este contexto entonces ponernos nuevamente y más en serio pensar en una forma de gobierno que en Chile no ha tenido mucho espacio y que es el parlamentarismo. Ahora Javier Sajuria sabe por qué lo estamos llamando. Javier Sajuria, abogado, cientista político, académico de la Universidad de Londres. ¿Cómo estás? Bien, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo vas tú? Bien, también, bien, también. Oye, efectivamente este despelote, lo voy a llamar así, el despelote que hemos visto, por una parte emerger algo que es bien bonito, ¿no es cierto? Y voy a hacer esa otra introducción, digamos, a la conversación, que es en la era de los partidos digitales, como llama algunos autores, ¿no es cierto? O antes de eso, en la era de la acción conectiva, en la que organizaciones sociales que espontáneamente llegan a la calle, no muchos pensaban que esas organizaciones eran posibles de canalizar hacia la institucionalidad un proceso democrático. A mí, esa es de las cosas que más me gusta de lo que pasó el fin de semana, que efectivamente quienes empujamos este proceso o creímos este proceso, logramos convencer, de alguna forma, no sé si uno o la energía de todos, que no era solo una cocina y que era posible hacer algo si es que uno entraba a ese proceso. Y el resultado fue precisamente de triunfo para aquellos que se convencieron de que era necesario entrar, porque podrían haber seguido en la calle, podrían haber seguido diciendo que era una cocina, que esto no servía, podrían haber estado siempre por fuera. Y decidieron entrar y salieron triunfadores. Y eso me parece súper interesante, súper bonito además, que cuando esta organización que es desconectada, es el liderazgo supuestamente, al menos no visible, logran entrar a un proceso y generar cambios. Ahora lo importante es cómo se sostienen en el tiempo y en paralelo, cómo le damos gobernabilidad a esos procesos de cambio con nuevos actores. Y ahí es cuando se ha mencionado que el parlamentarismo es, y como tú eres un defensor del parlamentarismo, te voy a preguntar a ti, es la forma de gobierno ideal para al menos esta configuración política que está en desarrollo, de rearticulación de fuerzas, de rearticulación de coaliciones. Lo vimos también ayer con los partidos tradicionales, hasta último minuto no se supo al final quiénes iban juntos, quiénes iban separados. Cuéntame tú tu diagnóstico y después podemos empezar a ahondar un poquito más sobre por qué el parlamentarismo. A ver, chuta, hartas cosas dando vueltas. Me parece que, sí, bueno, después de ayer todo dando vueltas parece, pero la verdad es que, bueno, y después de ayer se hace más difícil vender las virtudes del parlamentarismo, a pesar de que yo creo que no hubiera pasado lo mismo en un sistema parlamentario. Pero lo que yo creo interesante es lo que planteaba respecto a la acción conectiva, que es como hay toda una teoría, Alexandra Sergeberg, que es de las escritoras que ha llevado adelante este trabajo. Y uno de los problemas que han tenido estos movimientos, que no es el tradicional movimiento social de base que se moviliza y que se convierte en un espacio de acción política, como quizá el Partido Laborista Británico desde los sindicatos, el movimiento del socialismo en Bolivia, que es como las bases movilizadas con un liderazgo detrás. Esto es muchísimo más desagregado. Y tiene algunos referentes en otras partes del mundo. Podemos nació hace 10 años a través del 15 de mayo en España, las protestas después de la crisis económica del 2008. Y ese quizás como el referente más parecido a lo que podría llamarse esta idea de la acción conectiva. En Rusia también hay buenos ejemplos, hay un ejemplo también que logró canalizarse durante un tiempo hasta que sus liderazgos fueron tomados presos, digamos, pero claro, también ahí se pudo... La Liga en algún momento en Italia, hasta que después se volvió más populista. Hay ejemplos que uno puede empezar a mirar de estas lógicas. Yo creo que antes de hacer ese ejercicio hay que hacer como dos advertencias. La primera es que no todos estos ejercicios funcionan bien. Claro. Y sobre todo cuando no son capaces de institucionalizarse.
que no son capaces de tener lógicas de poder y de administración del poder. Y eso, hay como dos caminos, se convierte en espacios de nicho, bueno, hay tres caminos, se desaparecen, que es una opción. Se puede convertir en espacios de nicho que tienen uno o dos temas particulares, los cuales se enfocan y se mueven y con eso sobreviven, o empiezan a crecer hacia una fuerza electoral que se convierte en una capacidad de llevar adelante propuestas, etcétera. Pero para eso hay un proceso, yo creo que, en particular, si uno piensa incluso en el ejemplo más concreto que tenemos hoy día, que es la lista del pueblo, pero uno puede sumar a otros espacios. Por ejemplo, te hablaba con Manuel Arroyo recién. Manuel fue en la lista de Pro Dignidad, pero ya viene de Modatima, que es una agrupación medioambiental, que son los que ganaron la gobernación de Valparaíso, y es independiente. Entonces, en el fondo, uno dice, ella no es precisamente una representante del Partido Comunista o del Frente Amplio, ella viene de otro mundo, de otra perspectiva, y hay una pregunta como cómo contribuyen todos estos espacios a la formación de fuerzas políticas. Y lo otro es que la elección de convencionales y la elección de la convención es una elección muy sui generis, por sus reglas electorales, a pesar de que el PC ahora quiere usar el mismo sistema electoral, y yo puedo plantear mis críticas a esa idea, y por el trabajo. Este es un trabajo súper corto, donde los convencionales y las convencionales van a estar enfocados durante 12 meses, 9 originalmente, pero todos tenemos claro que probablemente van a quedar cortos. El tiempo es corto, que el año incluso es corto. El año es corto, con una elección entre medio. Entonces, yo no sé si hay ahí, si las características de esta elección hacen más difícil o la formación de una fuerza política que se pueda movilizar hacia adelante. Ahora, yo creo que hay un movimiento tectónico que puede que se convierta hoy día en como una golondrina que no hace verano, que es la convención, o puede ser algo más profundo, y es esta lógica de romper con el dominio de la élite por sobre la clase política. Los partidos políticos tradicionales chilenos han sobrevivido durante muchísimos años, subsidiados por un sistema que les permitía no tener que enraizarse en la sociedad. Y también, y aquí no va a echarle toda la culpa a los partidos políticos, un sistema que miraba con desconfianza, porque la dictadura así lo miraba, con desconfianza que los partidos políticos se metieran en la sociedad. Claro. Entonces, en el fondo... Despolitizar la sociedad y la ciudadanía era parte del plan de la Constitución del 80. Y la despolitización era sacar a los partidos de la sociedad. Era mal visto que los partidos políticos estuvieran en los sindicatos, era mal visto que los partidos políticos se metieran a la Federación de Estudiantes, era mal visto que los partidos políticos estuvieran metidos a las juntas de vecinos, para eso están los centros de madre. Entonces hay un trabajo durante muchísimos años y en los partidos políticos, como eran vehículos de administración del poder, y el poder quedaba en estas élites, tampoco les interesaba, o sea, no había un incentivo ni institucional ni por parte de quienes manejaban los partidos a hacerse trabajo en enraizamiento. Entonces, hoy día lo que tenemos es el resultado de eso, y por eso cuando uno insiste, y es como el sesgo que uno tiene disciplinario, dice, los partidos políticos son importantes, y son más que importantes, son clave en formar... proyectos de largo plazo, gobernabilidad... Pero también personas. Claro. Por ejemplo, son clave, pero el punto es que no nos gusta cómo están compuestos los actuales partidos. Porque en otros países, cuando pasan debacles como estas, las élites de los partidos se mandan a cambiar. Salen. El partido se renueva. Las bases se toman los partidos. Hay cambios de liderazgo. Aquí en los partidos chilenos, salvo la DC, que se salió fue a Chaín, pero hasta por ahí, no han habido cambios de liderazgo. Los partidos que perdieron no han mostrado ni una intención, y eso es en todas las elecciones. O sea, no hay una cultura de decir aquí nos vamos para la casa. Eso no ocurre. Aquí tenemos la misma generación. Las generaciones que se han ido jubilando son porque la edad ya no les permite seguir con la misma fuerza de antes, pero no porque precisamente los partidos sean capaces de hacer ese ejercicio. Ahora, yo digo todo eso, y la importancia de los partidos está, por ejemplo, en que es importante que quienes gobiernan y quienes legislan tengan experiencia y tengan conocimiento de cómo opera la política, cómo funciona la representación. Porque la representación en la convención, que a mí me parece súper esperanzador ver a personas que no vienen de los espacios tradicionales de acción política tomarse la convención, pero es porque la tarea de la convención es construir el acuerdo político, y lo más ideal es que ese acuerdo se escriba entre personas que no necesariamente han administrado el poder todo el tiempo. Dicho eso, el gobierno de la nación es otro espacio distinto, y la función de representar
O sea, el ser capaz de ir y representar a tus constituyentes, a tu ciudadanía, a la gente que vota por ti y a la que no vota por ti en tu distrito, eso también es algo que requiere aprender. O sea, no porque una persona provenga del lugar, no porque la persona sea mujer o sea hombre o venga de diversidades sexuales o no, automáticamente está imbuida tanto con la responsabilidad y la capacidad de representar a todas las personas que se parecen que se le parecen. Tú le decías a Manuela recientemente en la entrevista, y me pareció súper bien, como tú no cargas con la responsabilidad de hacerte cargo de todas las demandas de todas las mujeres y de todas las luchadoras sociales y de todas las personas, y la verdad es que es cierto, porque eso se aprende con el tiempo. Eso es una habilidad, como todas las habilidades que tenemos en nuestra vida laboral, que requiere aprendizaje y requiere conocer a la ciudadanía y conocer a la gente que se representa, y es un trabajo que es constante, que no basta solamente cuando se conoce algo. Entonces, sí, me dio una vuelta súper larga, pero en el fondo lo que quiero decir es que hoy día lo que estamos viendo es un sistema de partidos que están en debacle, pero llevan en debacle mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, por el cambio de las reglas electorales, lo pudimos ver. Ahora, ¿cómo esa debacle de los partidos políticos en el marco de un proceso constituyente que yo decía al principio del programa, requiere un gobierno que lo acompañe y que un gobierno que tenga la capacidad de ser liderado por alguien o por un equipo? Yo voy a decir por alguien porque todavía seguimos con el sistema presidencial, que ojalá pueda entender a todo el Estado en su cabeza, decía yo. Que es una frase que alguna vez alguien me dijo y me pareció súper interesante. Una persona que sea capaz de tener al Estado en su cabeza. Saber que no representa un sector nomás, saber, como tú decías, que con mayor razón en la transformación de la institucionalidad y de nuevas formas y normas, necesita que primero sea eficiente, esté alineado con el proceso o alineada con el proceso constituyente para generar una instalación rápida de estas nuevas formas de convivencia que vamos a sostener, pero al mismo tiempo pueda ser capaz de articular, incluirnos a todos y todas, a los más que podamos, digamos, que queremos avanzar hacia este nuevo país. Siempre va a haber gente que se va a querer quedar fuera. ¿Cómo logramos eso en este momento político que tenemos en Chile? Con movimientos que emergen, no sabemos si se van a consolidar, con partidos en debacle, con algunos que quizás tengan que desaparecer. O sea, sería bueno que se plantearan también no solamente cambiar liderazgo, sino que desaparecer definitivamente algunos, otros que emergen. En este desorden, ¿cómo logras, qué es lo que uno pudiera esperar de un gobierno para luego pasar entonces a lo que vamos a necesitar más adelante también? Porque si hay una cosa, y porque yo mencionaba lo del parlamentarismo, si hay una cosa que te enseña el parlamentarismo es la obligatoriedad de articularte. O sea, es como el sistema Dondo, ¿cierto? Que estamos obligados a ponernos de acuerdo con los otros para funcionar. Que es algo que a Podemos, ya que pusiste el ejemplo de España, le costó mucho aprender, digamos, le costó una quincena de años aprender. Bueno, tú lo levantaste súper bien, creo yo, sobre todo porque cuando uno piensa en cómo crear un gobierno, generar un gobierno que pueda darle apalancamiento a la convención y darle espacio a la convención para poder discutir y darle calma, porque también nosotros no queremos un gobierno que para un lado o para el otro esté presionando o esté con una agenda legislativa que vaya tensionando el trabajo de la convención. Queremos que la convención funcione como tiene que funcionar, con la gente que fue elegida para eso. Soberana autónomamente, digamos. Y que tenga autonomía, pero para eso también tiene que tener cierta capacidad de aguantar como los embates políticos. Entonces, yo creo que claramente, al menos desde la oposición o desde la centroizquierda, izquierda, ya no sé cómo llamar al segmento que no es el que está en el gobierno. A todos los otros. A todos los otros, yo creo que no es con ejemplos como el de ayer, po. Claramente no es el ejemplo como el de ayer. Y yo creo que en ese sentido hay gente que me decía, bueno, este es un ejemplo, ¿por qué no necesitamos parlamentarismo? Por cómo estos procesos terminaron de negociación. Y yo me quedé pensando harto en esa idea, porque en el fondo yo creo que tú diste en un punto súper clave. La negociación de ayer se dio de forma tan dura porque hay un sistema que privilegia el triunfo individual, claro, que es el sistema presidencial. La discusión de ayer, al final del día, no era si es que nos gusta el PPD porque estuvo con las propuestas de CQM o no. La discusión de ayer era cómo asegurar una buen pase a la primera vuelta. Y hay una coalición que era el Frente Amplio con el PC y con la Federación Regionalista Verde de Jaime Mulet, que además tiene todos sus otros líos con temas de narcotráfico. ¿Cómo asegurar que una candidatura, mi primer parlamento es la de Daniel Jadot, que no es necesariamente la que más me gusta, pero definitivamente es la que es más fuerte en las encuestas, se asegura el mejor pie para la primera vuelta? Esa era la pregunta.
Y gran parte de las discusiones que hubo después, la discusión que hubo en la DC sobre si se subiera Yana Proboste o Jimena Rincón, tenía que ver exactamente con lo mismo. Era como, ¿cuál es la mejor persona o la persona que es electoralmente mejor? No había una pregunta sobre un proyecto colectivo, sobre cómo construimos algo que permita gobernabilidad y que permita efectivamente esto acompañar a la convención. En los parlamentarismos, sobre todo en países donde el escenario político está fragmentado, como el caso chileno, uno sabe que ningún partido por sí solo puede gobernar. Y por lo tanto, el ejercicio del acuerdo es un ejercicio que es mucho más abierto a encontrar esos espacios. El caso más interesante que estamos viendo en desarrollo ahora y que va a ocurrir en las próximas semanas es Alemania, donde tenemos al Partido Verde por primera vez arriba en las encuestas. Y el Partido Verde alemán ha logrado subir en las encuestas precisamente porque ha sido capaz durante muchos años de generar políticas de alianzas. Ese aprendizaje que tú dijiste que ha tenido Podemos en el último tiempo, un aprendizaje que los verdes en Alemania también tuvieron que hacer, desde un partido nicho con temas súper específicos hasta hoy día ser los primeros en las encuestas y estar en la pole position para convertirse en los que gobiernen Alemania, pero no gobiernan solos. Van a tener que gobernar o con los demócratas cristianos o con los socialistas o con ambos o con otros partidos. Y ese ejercicio es el sistema parlamentario permite ese ejercicio y lo fomenta, sobre todo en sistemas proporcionales donde hay fragmentación como en Chile. Mientras que el sistema presidencial, como lo vimos ayer, la pregunta de rigor era ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la persona? ¿O quién es el hombre? Porque a esta altura todas las primeras hay puros hombres. ¿Quién es el hombre, el macho alfa que se va a enfrentar a la primera vuelta? Y eso creo yo genera ciertos incentivos perversos y hace que las negociaciones sean como fueron ayer, en el fondo poco decorosas o poco presentables. Sí, para cerrar, en esta primera parte de la conversación, pero yo creo que la vamos a sostener muchas veces además, porque me parece interesante pensar también el mismo ejercicio de la Convención Constituyente como un parlamentarismo, como el ejemplo de lo que debiera ser un parlamentarismo con, que nosotros ya conversamos con Marco Moreno, estas como geometrías diversas que se van a armar en torno a los acuerdos, que en algunos casos unos con uno, otros con otros, cuadrados, triángulos, de alianza, y va a ser súper interesante verlo también y quizás una experiencia provechosa, o como quizás también, porque el escenario es totalmente incierto hacia el futuro. Claro, cuando tú decías un año es corto, un año es muy poco tiempo, y quizás en una de esas nos enfrentamos a lo mismo que pasa en los sistemas parlamentarios cuando no se llega o cuando el proyecto de gobierno, quien asume la gobernación, no llega a un acuerdo, y en una de esas necesitamos una segunda convención que continúe con aquello. O sea, me parece que a la hora de hacer política ficción los escenarios son tan abiertos y posibles que la necesidad de flexibilidad y la capacidad de acordar va a ser fundamental. Pero para cerrar esta conversación que sin duda vamos a seguir sosteniendo, me gustaría hablar de la idea de los acuerdos, que en Chile está muy, muy, muy vapuleada. Y tú ves hoy día defendiendo, y eso es lo que inteligentemente hacen todos los sectores, ¿no es cierto?, que es que logran que sus comunidades, en base a la creación del enemigo externo, vayan defendiendo, no, porque ¿cómo nos vamos a juntar con ese si tiene esto y este otro? Negando todos los otros peros que puede tener un montón de gente, o negando las propias historias. Recordemos que el mismo Daniel Jadue, la primera vez que postula, o sea, no es la primera vez que postula, pero llega a un puesto en una municipalidad precisamente en un cupo del PPD. Eso es como parte de la historia que no queremos recordar, pero así funcionó la política mucho tiempo, pero a la hora que necesitamos buscar excusas para justificar acciones y logramos que nuestra comunidad, la gente que nos sigue también, ¿cómo? No, es imposible llegar a acuerdos con ellos. Y eso es algo que viene desde la idea de la cocina hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y me gustaría que tú hicieras esa la diferencia de por qué es importante o por qué esos gobiernos sólidos que tú mencionaste, como el de Alemania u otros, para qué hablar de los países nórdicos, ¿no es cierto?, logran gobernar en torno a acuerdos, y que la idea del acuerdo es muy distinto y se valora o es un valor en sí mismo, en cambio la cocina. Lo que pasa es que yo creo que en Chile, cuando hablamos de acuerdos, estamos hablando de acuerdos entre un grupo de élite que tiene el control de los partidos políticos y de las estructuras de poder, y en general muchas veces esos acuerdos efectivamente ocurren en espacios privados, en las cocinas. O sea, hay que recordar que la lógica de la cocina, o la analogía de la cocina, es porque físicamente se juntaron en una cocina. O sea, estaban tomándose un café en una cocina. Se fueron del Mingen a la cocina, porque antes era el Mingen también. Entonces, en el fondo, lo que estamos viendo ahí es
es una élite que viene de los mismos colegios, de las mismas universidades, de los mismos espacios que construyen desde Santiago, desde las mismas comunas, 4 o 5 comunas de Santiago. Entonces, claro, pues esos acuerdos caen mal y además, y más encima esos acuerdos han beneficiado a las mismas personas. De acuerdo a su favor. Cocinemos a nuestro favor, así como se lee, poco transparentemente. Pero los partidos políticos, y es como la pregunta del millón, cómo lograr hacer crecer esos espacios, es que los partidos políticos, que los partidos políticos sean capaces de abrirse a la ciudadanía. O sea, y esto no es menor. Ya me ha tocado estudiar partidos políticos chilenos en su composición con dirigentes y militantes, y tú veis que hay muchos partidos en Chile donde los militantes de base, los que hacen carrera, que son personas comunes y corrientes que hacen carrera en los partidos, en los comunales, que hacen las campañas municipales, que a veces los dejan correr de concejales, no van a llegar a ser diputados, a ser senadores, presidentes de partidos. O sea, con suerte van a llegar a ser presidentes comunales, y eso en todos los partidos chilenos. Entonces, en el fondo, claro, reclutan bases, pero esas bases les sirven solamente, son instrumentales, no son bases que van a tomar decisiones poderosas. Y ahí es como la pregunta de cómo hacemos mecanismos institucionales para que esas personas que quieren participar en partidos políticos tengan espacios de verdad de poder, porque ahí los acuerdos van a ser de cara a la ciudadanía. Ahí cuando no sean las mismas élites las que toman en cuenta. O sea, el llegar a la política debiera ser, creo yo, y ojalá la convención lo haga también. No hay nada malo en llegar a acuerdos en la medida en que esos acuerdos benefician a todos. O beneficia a la mayoría, y se hacen de frente, y se hacen con las reglas claras, y se hacen de forma transparente, y se hacen con el beneficio de la ciudadanía en mente. El problema es cuando los acuerdos se hacen a puertas cerradas entre un grupo de personas que busca su interés personal y que más encima es la que controla los espacios de poder. Hay formas institucionales de mejorar eso. En Chile tenemos un buen ejemplo, que es el financiamiento público de los partidos. Mucha gente dice, oye, los partidos no sirven, ¿por qué les pasamos plata? Bueno, yo les quiero decir que hoy día los partidos políticos, hay ejemplos, por ejemplo, RN es un caso interesante. Una persona como Mario Desbordes quizás nunca habrá llegado a ser presidente del partido ni candidato presidencial del partido más grande del país. Más allá de que yo puedo pensar muy distinto a Mario, pero en términos de su origen, de dónde viene, del tipo de partido y de militancia que representa, es completamente distinto al tipo de militancia que representaba Carlos Larraín hace un tiempo. Y en ese sentido, el financiamiento público ha abierto un poquito las puertas dentro de los partidos. Hay otros mecanismos, sistemas electorales que podemos discutir en otra ocasión, o la convención, si quieren discutirlo también feliz, pero hay otras formas en que podemos hacerlo. Podemos mejorar los partidos chilenos. Los partidos chilenos, o sea, los partidos políticos chilenos son la anomalía en los países desarrollados. No son la regla. Así que yo creo que hay que trabajar en eso. Sí, súper importante lo que tú dices, además, respecto de cómo, mientras más participación del Estado haya en el financiamiento y en las reglas de los partidos políticos, incluso en la vinculación, por ejemplo, con los sistemas de medios de los partidos políticos, sociedades muy desarrolladas, con democracias muy fortalecidas, tienen sistemas de medios con un paralelismo político muy alto. Finalmente son más abiertos, fortalecen más, son más transparentes, la ciudadanía tiene más pluralismo y de alguna manera le ayudan a profundizar la democracia. Muchas gracias, Javier Sajuri, abogado, cientista político y académico de la Universidad de Londres. Un abrazo por allá cuando se despierta la primavera. Gracias, Londres siempre es bien nublado, pero sabemos que se viene un mejorcito, algo de mejor clima para ti por esos lados. Sí, tenemos el mismo clima ahora, pero ya vamos mejorando. Ya, un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo. Chao. Chao. Ya, 13:11 minutos, nos vamos a una pequeña